llegamos a una de mis porciones favoritas de la Escritura y espero que hoy podamos comprender por qué Efesios 4, específicamente el versículo 15 al 16, es el lema de nuestra iglesia por un par de años. Esta es mi oración, este es mi anhelo personal, debo decirlo, pero no es porque sea mi anhelo personal, debe ser nuestra motivación, sino porque es lo que Dios desea de esta iglesia, que debe ser nuestro deseo. De manera, hermanos, que vamos a continuar nuestra serie, la que hemos titulado Una iglesia para la alabanza de su gloria. Y estamos aquí viendo lo que debería ser una iglesia para la alabanza de su gloria a través de la epístola a los Efesios. Y como ya hemos mencionado, mis amados hermanos, nuestra intención, nuestro interés, nuestra exhortación a la iglesia es que podamos ver el cristianismo no desde una perspectiva individual únicamente, sino que lo podamos abrazar desde una perspectiva mucho más colectiva, que podamos ver la vida cristiana en términos de una comunidad. En una cultura como la nuestra, individualista, egocentrista, que muchas veces, aún dentro de la iglesia, se menosprecia a la misma iglesia. Cuando se menciona con regularidad frases como Dios y yo y Dios, o cuando se dicen cosas como que el cristianismo es una religión personal, eso no es del todo cierto. Hay un aspecto personal del cristianismo, pero el cristianismo es una religión comunitaria. Individuos unidos, individuos hechos uno. Y por eso, mis amados hermanos, las palabras de Cristo a través de la pluma del apóstol Pablo cobran mayor relevancia. El pastor Dustin Dench, lo leí decirlo hace un par de días, dijo lo siguiente: el individualismo causa caos en la iglesia. La iglesia no es yo mismo y yo. La iglesia es un cuerpo en Cristo. No obstante, como vimos la semana pasada, la pregunta ¿es hecho realmente posible? ¿Realmente pueden personas tan distintas, diferentes, ser uno? No es algo utópico pensar que pudiéramos ser unidos o uno en el espíritu, uno en la fe. Y la realidad es, mis amados hermanos, que la primera mitad del capítulo 4 responde con un rotundo sí es posible. No es utópico para nada. Lo vimos porque la unidad tiene origen divino. Y nosotros, conforme a la vocación y esperanza a la que hemos sido llamados, debemos ser solícitos en guardar, en preservar dicha unidad en la manera en que vivíamos los unos con los otros. Lo leímos en Efesios 4:2, ¿recuerdan? Léalo conmigo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y la idea es, mis amados hermanos, que podamos ver, en otras palabras, cómo nuestra unión con Cristo moldea nuestra unión o moldea nuestra relación los unos con los otros, como un cuerpo que somos o un cuerpo que decimos ser.
también es importante que veamos, hermanos, cómo nuestra unión con Cristo moldea la manera en que vemos el mundo y el lugar que ocupamos en él y cómo se ve eso en la práctica. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Y si se dieron cuenta en la lectura, mis amados hermanos, el apóstol quiere que veamos cómo se ve esa unidad en la diversidad. Cómo se ve eso en la multiplicidad de dones que el Señor ha otorgado a su iglesia. Vamos a ver, mis amados hermanos, que conforme al Evangelio, conforme a un entendimiento profundo, un asombro maravilloso del Evangelio, el compañerismo cristiano es lo primero que resulta. Vamos a ver, sin duda alguna, mis amados hermanos, que la verdadera unidad no es una utopía, y no solamente que somos llamados a ser uno, sino que también somos llamados a crecer en dicha unidad. Vamos a observar también que no es el trabajo del pastor o de los diáconos, sino que es algo en lo que participamos todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos un rol que jugar en el llamado que el Señor nos ha dado. Mi tesis en esta mañana, mis amados hermanos, es que Cristo, con su victoria en la cruz del Calvario y debido a su exaltación, gracias hermanos, Él ha bendecido a su iglesia abundantemente con diversos dones que contribuyen a la unidad y al crecimiento orgánico del cuerpo de Cristo para la gloria de Dios. Y por eso hemos titulado el mensaje de esta mañana, un cuerpo unido en crecimiento. Y hay tres cosas que quisiera ver con ustedes, mis amados hermanos, esta mañana. Lo primero que hemos de notar, que saca de la utopía el término unidad, es el hecho de que Cristo dio dones a su iglesia. Eso lo vemos en los versículos del 7 al 10. Cristo da dones a su iglesia. Lo segundo que veremos son los dones fundacionales que Cristo dio a su iglesia en el verso 11, y a partir entonces del versículo 12 veremos el propósito de los dones que Cristo dio a la iglesia. Eso es lo que vamos a estar observando, mis amados hermanos. Ahora, sin más preámbulo, veamos los versículos del 7 al 10. Y antes de que iniciemos ahí, mis amados hermanos, permítanme hacerles la pregunta. Piénsenlo por un momento. Si yo le preguntara a usted hoy, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por usted? ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Cuál sería su respuesta? Y probablemente responderíamos algo como esto: Cristo murió por mis pecados. Y sin duda la respuesta es correcta. No obstante, permítanme añadir, hermano, aunque la respuesta es correcta, es una respuesta incompleta. Es importante, mis amados hermanos, que podamos ver, que podamos visualizar la magnitud de la obra de Dios en medio nuestro. Cristo no solamente murió por un pecado, Cristo vivió para que usted fuera justificado. Cristo no solamente vivió para que usted fuera justificado, Cristo es el máximo profeta que nos muestra al Padre. Cristo es el máximo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. Cristo es
el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien guía a su pueblo, quien bendice a su pueblo y quien dota a su pueblo. Es en su obediencia pasiva, mis amados hermanos, que usted es declarado justo delante de Dios. Es en su obediencia activa, en su humillación en la cruz del Calvario, que usted encuentra perdón de pecado. Permítame decirle, mis amados hermanos, es en su exaltación que la iglesia es bendecida con dones para servir. Y eso es lo que nos quiere decir aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo. Note lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se lo está diciendo aquí, hermano, que cada uno de nosotros hemos recibido el favor inmerecido, el favor divino en Cristo Jesús. No solamente en nuestra salvación, sino que también por la misma gracia que usted y yo hemos recibido dones en el Espíritu. Dones del Espíritu. Dones del Espíritu que han sido otorgados o obtenidos por Cristo, dados por Cristo y entregados, obviamente, por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nos va a explicar esta realidad, mis amados hermanos, con las Sagradas Escrituras. Note el versículo 8 de nuestro texto. Por lo cual dice, refiriéndose a la palabra de Dios, el apóstol, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Muchos de nosotros hemos leído ese pasaje y no hemos podido hacer una conexión a qué es lo que se refiere el apóstol. Porque el apóstol está hablando de esta cita bíblica. Y esa cita bíblica se encuentra, mis amados hermanos, en el Salmo 68, específicamente en el versículo 18. El Salmo 68 es un salmo procesional, es un salmo de victoria, es un salmo de alabanza en términos de la obra real de Dios en beneficio de su pueblo. En el Salmo 68 Dios se muestra como rey victorioso sobre sus enemigos. A algunos les parecerá familiar el Salmo 68:1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. El Salmo 68 pinta a un Dios conquistando a sus enemigos. Eso es lo que nos muestra el Salmo 68. Sin embargo, hermanos, aún no responde eso la pregunta, ¿por qué el apóstol está utilizando esta referencia para ilustrarnos? ¿Por qué él está diciendo que Dios, como rey conquistador, tiene que ver con los dones dados por Cristo a la iglesia? Bueno, mis amados hermanos, un rey, cuando obtenía victoria en batalla, y no solamente un rey, sino cualquier persona de prominencia en ámbito de conquista, hacía dos cosas: tomaba prisioneros y segundo, tomaba un botín. ¿Ok? El principio del Salmo 68 es que Dios conquista a los enemigos de su pueblo y toma botín de ellos. El Salmo 53 habla de que el Mesías tomaría despojos, por poner un ejemplo. También Salmo 68:18 dice: subiste
a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. La idea aquí, mis amados hermanos, es que el Señor descendió de su santo monte a luchar contra sus enemigos y volviendo a su santo monte, lleva cautivos a los que cautivaron a su pueblo y con un gran botín de entre ellos. ¿Cuál es el punto entonces del apóstol Pablo? Pablo concretamente está explicando la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Y note que le hace algo interesante. Salmo 68 dice que Dios tomó dones. Pablo está diciendo en el versículo 8 que Dios dio dones. Pareciera una contradicción, pero no lo es. Pablo está aplicando precisamente la esencia. Cuando se toma un botín, el botín se reparte entre los súbditos del rey. ¿Recuerdan el caso de Abraham cuando fue a rescatar a Lot? Y arrasaron contra los que habían secuestrado a Lot y habían hecho un gran botín de eso. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham le dio una porción del botín a los que lo acompañaron y Abraham de ahí dio hasta el diezmo a Melquisedec. Todo salió del botín. Ese es el mismo principio. El botín o los despojos no son para conservarlos, sino para repartirlo. Y Pablo está aplicando el principio, mis amados hermanos. Cristo, el vencedor, dio dones, repartió el botín, digámoslo así, con su pueblo. Mis amados hermanos, Cristo es el supremo vencedor en la cruz del Calvario. Recuerden, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 15, léalo conmigo, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, hermanos? En la cruz. Esa victoria de Cristo en la cruz resultó en su exaltación a gloria, en su ascenso glorioso y victorioso. Miren el versículo 9, mis amados hermanos, es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y hermanos, esta referencia es a la humillación de Cristo. Cristo descendió. Cristo se humilló. Algunos hermanos interpretan que hasta lo más profundo de la tierra significa descender al Hades. Sin embargo, hermanos, no creemos que ese sea el contexto. Creemos que el apóstol está haciendo un contraste aquí entre la profunda humillación del Señor para salvarla a usted y a mí y la enorme exaltación del Señor una vez cumplida, una vez obtenida la victoria. Cristo venció con poder, y al vencer con poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, tomó prisioneros. Ahora la pregunta que le haría yo, mis amados hermanos, ¿quiénes son los prisioneros? Y algunos de nosotros nos vamos directamente y pensamos, tienen que ser los principados, tienen que ser las potestades. Permítame decirle que probablemente eso no es lo que Pablo tiene en mente aquí. ¿Saben quiénes son los cautivos? Recuerden, liberó o tomó cautiva a la cautividad. Los cautivos son aquellas personas
cautivas por Satanás, que ahora son cautivas por Cristo. No se definía el apóstol Pablo de esa manera. ¿Cómo se llamaba Pablo, por ejemplo? Yo, el apóstol esclavo de Jesucristo. De ser cautivo del enemigo, mis amados hermanos, somos cautivos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Somos esclavos de Jesucristo. No obstante, hermanos, ser esclavo de Jesucristo implica verdadera libertad. Así es como se describe el apóstol. Y estos cautivos serían los primeros dones repartidos a la iglesia, pero no los únicos. ¿Por qué les estoy contando esto, mis amados hermanos? Los dones que tiene la iglesia no son el resultado del esfuerzo de alguien, son la obra consumada de Cristo. La iglesia dotada es testimonio de que Cristo venció a la muerte y que Cristo resucitó. Este pasaje se utiliza para celebrar mucho Pentecostés y es sin duda alguna. Pero yo le pregunto, hermano, ¿cuál es la parte más importante de Pentecostés? ¿Qué es lo más llamativo de Pentecostés? Hermanos, algunos hemos pensado que Pentecostés es solamente las lenguas. Hermanos, Pentecostés es un testimonio de que el vencedor es Cristo Jesús. Se cumplió lo que Él dijo y venció a la muerte con poder. Y envió al Consolador, al que Él prometió enviar, para que la iglesia pudiera andar. Eso lo hizo Cristo, mis amados hermanos. Y por eso debemos comprender que en Cristo la iglesia tiene una inconmensurable fuente de bendición. Cantamos hace un momento, fuente de la vida eterna. El hecho de fuente indica que es constantemente fluyente. Cristo es una fuente inagotable para la iglesia. Y hermanos, si me pone atención, si Cristo es una fuente inagotable, quiere decir que lo que Él pide de su iglesia no es imposible. Que es total y absolutamente posible. ¿Por qué? Porque tenemos recursos de sobra. Escuche las palabras del puritano Jonathan Edwards. Cristo es como un río. Un río está fluyendo continuamente. De la fuente emanan sin cesar corrientes nuevas de agua por las que el hombre puede vivir y recibir provisión de agua a través de toda su vida. Cristo, pues, es una fuente que fluye siempre, abastece de continuo a su pueblo, pero la fuente no se agota jamás. Los que viven de Cristo pueden recibir de Él nuevos suministros que duran por toda la eternidad. Puede tener un aumento de bendiciones siempre renovadas y que nunca terminan. Quiero que la iglesia sea consciente, mis amados hermanos, Cristo es una inagotable fuente de bendición para su iglesia. El hecho de que luego de 64 años esta iglesia esté aún abierta para la gloria de Dios es porque Cristo es una fuente de bendición inagotable. Cristo otorgó dones a su iglesia. ¿Cuáles son los dones que el apóstol tiene en mente aquí? Lo vamos a ver en el versículo 11. Comparen entonces al segundo punto, los dones fundacionales que el Señor da a su iglesia. Ahora, hermanos, esto creo que es importante. Antes de examinar los dones particulares que el apóstol menciona aquí, consideramos prudente que nosotros veamos primero qué no está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Sí?
Lo primero que quiero que vean es que el apóstol aquí no está dando una lista completa de dones. ¿Okay? Creo que es obvio que el apóstol no tiene en mente una lista completa de dones, porque en la Biblia hay 4 o 5 listas de dones espirituales. El apóstol tiene en mente un grupo particular de dones, una labor muy específica que vamos a ver en un momento. Pero, ¿por qué hago esto, hermano? Porque quiero que comprenda la iglesia que los dones no son solamente para el liderazgo. ¿Ok? Los dones no son solamente para el liderazgo, sino que los dones son para toda la iglesia. Los únicos dones no son el de evangelista, el de maestro, aplicando lo que consideramos vigentes hoy, pero reparte sus dones a toda la iglesia. Cada uno de nosotros ha recibido, ¿qué cosa? La gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Por ende, cada miembro del cuerpo tiene uno mínimo. El mínimo es uno. ¿Sí? La palabra de los talentos lo confirma así, ¿verdad? A uno el Señor le dio 2, a uno el Señor le dio 5 y a uno el Señor le dio 1. El Señor reparte como Él quiere, de la soberana. ¿Ok? Entonces la iglesia tiene que comprender que el único dotado no es el pastor. Toda la iglesia está dotada para el servicio del Señor. Todos jugamos un rol. No es responsabilidad de un individuo, sino de todos los individuos. Todos y cada uno de nosotros jugamos un rol en el crecimiento y en la iglesia. Amén. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según qué cosa, la gracia que nos es dada. Si es de profecía, pues se conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hay una de las listas está aquí. ¿Ok? Por eso le está diciendo, hermanos, cada uno use lo que Dios le ha concedido por gracia conforme a la medida de la fe. Recuerden, hermanos, estudiamos el artículo a los Corintios hace un par de años atrás. También vimos una lista grande de dones ahí también, ¿cierto? Hay más dones. 1 Pedro 4:10. Cada uno, ¿lo ven ahí? Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero establecer aquí, lo que Pablo está diciendo aplica para toda la iglesia aquí. Lo otro que quiero que noten también es que Pablo no tiene una lista formal y permanente de oficiales en la iglesia. Eso no es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Como ahí dice 5 oficios, pudiéramos decirlo así, esos 5 oficios tienen que estar en todas las iglesias. De hecho, mi intención es que veamos que 2 de esos oficios no son bien. ¿Okay? 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, quiero probarlo ahí. Y dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente a apóstoles, luego profetas, y ahora vamos a ver por qué. Tercero, maestros,
Luego, evangelista dice ahí. No, ¿verdad? Se saltaron el evangelista ahí, no sale. Dice luego lo que hacen, milagro. Después quieren los que sanan. Después quieren los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahí no salen los pastores maestros. ¿Lo ven ahí? El punto al que voy, mis amados hermanos, es que Pablo no tiene en su cabeza una lista formal y permanente de oficios. El punto del apóstol, mis amados hermanos, nuevamente es mostrar la diversidad en la unidad. ¿Ok? 1 Corintios 12, 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? Hay algunas personas que dicen que todos tienen que hablar lenguas, pero la Biblia dice que no, todos tienen que hablar lenguas. ¿Interpretan todos? Tampoco. Hemos de entender entonces, mis amados hermanos, que lo que el Señor quiere que veamos es cómo contribuimos todos al crecimiento orgánico del cuerpo de Cristo en función de la gracia que Dios le otorgó a usted. En otras palabras, cómo nuestra unión con Cristo moldea nuestra unión los unos con los otros como cuerpo que somos en Cristo. Y Pablo tiene en mente entre los dones los oficios fundacionales y el liderazgo de la iglesia. Porque podríamos decir, estos eran los dones primigenios. Estos eran los dones para la iglesia baby. Pero de los dones que salen aquí, la iglesia se alimenta con el resto de ellos, con el resto de los dones. El principio aquí, mis amados hermanos, los dones de Cristo capacitan a los hombres para hacer un trabajo especial en su iglesia. Lea conmigo el versículo 11. Y él mismo constituyó, es importante, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿Okay? Nuestra Reina Valera dice pastores y maestros. Aquí se está describiendo un oficio con dos funciones de lo que se está haciendo. Probablemente lo mejor sería decir pastores maestros. No puede haber un pastor que lo enseñe y no puede haber un maestro que no pastoree desde ese punto de vista, como en el oficio me refiero. ¿Ok? Los primeros dos apóstoles, profetas, son causa enorme de debate hoy. Sin embargo, la Biblia nos enseña que su carácter es fundacional. El mismo apóstol nos lo dijo en el versículo 20 del capítulo 2, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La labor de los apóstoles, la labor de los profetas era de fundar, establecer la iglesia. Ahora, como ya he dicho algunas veces, mis amados hermanos, ¿cuántas veces usted tira el fundamento en su edificio? ¿Cuántas veces tiene que tirar el fundamento? El fundamento se tira una sola vez. Y por esa razón, mis amados hermanos, entendemos que cumplido el rol tanto de los profetas como el de los apóstoles, ambos oficios cesaron como lo conocían en el Nuevo Testamento. Los apóstoles eran testigos de la resurrección de Cristo y fueron encomendados por Cristo mismo en la fundación de las iglesias. Recibieron revelación especial precisamente para eso. Los profetas eran los conductores de la revelación divina, los que decían sin error, así dice el Señor, así
Así dice el Señor. En ese momento, en esa época, ellos no tenían primera de Timoteo, ni Mateo 1, ni Mateo, ni Marco, ni Lucas. Tenían la revelación directa de Dios. Pero ahora usted y yo tenemos la revelación completa, la revelación profética más segura. Y por eso esos dones cumplieron su propósito. ¿Cuál era el alcance del don del apostolado? ¿Cuál era el alcance del don del profeta? Universal. Beneficiaron a toda la iglesia de Dios. Los otros dos, no obstante, el de evangelista y el de pastores, maestros, sigue vigente hoy. Construyen precisamente sobre el fundamento de los apóstoles. Los pastores deben proteger al rebaño, alimentar al rebaño en todo el sentido de la palabra. El principio es, mis amados hermanos, que Dios en Cristo otorgó a la iglesia estos dones con un propósito. Ahora, mis amados hermanos, yo quiero que ponderemos, por lo menos en el principio del versículo 11. El individualismo hace mucho daño porque precisamente estas posiciones, digámoslo así, de prominencia, se pervierte precisamente por el deseo de lucro personal. Algunos ven estas posiciones como una oportunidad de gobernar, como un espacio para enseñorearme, inclusive algunos para lucrarse. ¿Ok? Hermanos, de estos dones en particular sacamos una lección para todos los dones. ¿Por qué? Porque el propósito de los dones es servir. Desde apóstol para abajo, el propósito de los dones es servir. Los dones no son para mí, no son para mi beneficio personal, no son para elevar mi estatus, no son para yo obtener prominencia, sino que los dones son para servir. ¿Cuál es el mayor ejemplo, hermano? Recuerda, los discípulos estaban peleando. Yo voy a ir a la derecha, yo voy a ir a la izquierda. Y el Señor les tuvo que decir: usted es el mayor en el reino. El mayor en el reino es el que sirve. El ejemplo más grande aún, porque eso no solamente lo dejó en palabras. El Evangelio de Juan registra un evento en el aposento. El Señor consigue una toalla y una vasija y se arrodilla a lavar los pies apestosos, llenos de arena, de sus discípulos. Hasta el apóstol Pedro estaba ahí, el apóstol Pedro estaba hasta ruborizado. Señor, ¿qué estás haciendo? Porque nosotros entendemos que el mayor se sirve. Pero el Señor estaba enseñando otra cosa. En el reino, el mayor es el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. De modo, hermano, que muchas veces tenemos confundido este asunto de los dones, pensando que los dones son para que la gente me reconozca, que los dones son para que la gente vea quién soy yo, los dones son para que la gente comprenda que yo debo ser de una u otra manera honrado. Todo lo contrario. Por eso considero que el apóstol utilizó esto primero, porque los dones son fundacionales, dan origen a la iglesia, establecen la iglesia, pero también son los que más producen celo envidioso. Antes era suficiente con llamarse pastor. ¿No se han dado cuenta que ya no, verdad? De un tiempo para acá, pastor es un término bajo, inclusive para algunos.
Ahora hay que subir un escalón y cada vez se inventa un título nuevo, porque el apóstol es el último. Yo he escuchado gente llamándose patriarca y cada vez se inventa una cosa nueva. ¿Por qué? La pregunta que usted tiene que hacerse es ¿por qué? Y encontraremos entonces que probablemente hay una distorsión de los llamados aquí mencionados. Por ende, hermanos, permítame recordarle a la iglesia cuál es el propósito de los dones que Cristo dio a la iglesia. Y no varía con los ministros. El trabajo de los ministros, mis amados hermanos, es servir para preparar a los santos para servir para la gloria de Cristo y el beneficio de los hermanos. ¿Cuál es el trabajo de los evangelistas, de los pastores, maestros? Servir al pueblo de Dios a prepararse para servir más, para beneficiarnos los unos a los otros. Es así como se cultiva la unidad en la iglesia, mis amados hermanos. Versículo 12 de Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar, completar, enmendar, emparchar, inclusive pudiéramos decir, a los santos para la obra del ministerio. Ahora, hermanos, cuando vemos la obra del ministerio, pensamos automáticamente pastor, diácono, a eso es lo que se refiere. El término literal dice la obra de ministerio, la obra de servir, la obra de ministrar, eso es lo que significa ministro. Servir para, ¿qué cosa, hermano? La edificación del cuerpo de Cristo. Construir el cuerpo de Cristo. Levantar el cuerpo de Cristo. Y note de nuevo, ese trabajo del pastor, ese trabajo del misionero, es el trabajo de todos los santos. Es usted santo, mi amado hermano. El apóstol aquí nos está indicando que la labor ministerial consiste en hacer completo a los santos para la obra del ministerio, para servir el beneficio general de la iglesia, no con un programa específico, no con un sistema específico, sino con la necesidad específica de la iglesia. ¿Saben que antes de la reforma protestante se entendía que el trabajo espiritual era exclusivamente para el clero? Que había dos esferas, el clero por un lado, trabajando en la iglesia, y los laicos no tienen nada que ver. ¿Ok? Pero lo que se recuperó en la reforma protestante fue precisamente que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es un sacerdote en el cuerpo de Cristo. Dice primera de Pedro, segunda de Pedro, discúlpenme la falta de memoria, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo. Ven el concepto de comunidad, pueblo adquirido por Dios. Cada uno de ustedes es real sacerdocio y cada uno de ustedes le toca ministrar como parte del pueblo de Dios. ¿Dónde ministramos, hermanos? Y aquí de nuevo vemos la importancia de la iglesia local. Algunos menosprecian la iglesia local. Yo en mi casa oro, o yo pongo televisión y yo veo el sermón de John MacArthur, o el sermón de Miguel Núñez, o el Sujel Michelén. Pero mis amados hermanos, los dones son para ejercitar a donde en la casa, en la sala, son para ejercitar en el cuerpo de Cristo. Nos servimos unos a otros los que estamos aquí para el crecimiento en unidad. Los dones no son para la búsqueda de prominencia.
Uno no puede ver la iglesia como, yo entré como conserje y mi meta es llegar a ser pastor de aquí a 2 años en la iglesia. Esa no es la idea con la que usted entra a la iglesia. Usted entra a servir donde el Señor le ha dotado a servir. Y hay diferentes dones, hermanos, y puede ser que algunos de los dones sean de uso público, como este, pero otros no son públicos. Ahí se mencionó, por ejemplo, el que reparte con liberalidad. Eso es donde se ve, donde eso tiene el reflector. Hay dones que son más de hablar, hay otros dones que son más de servir. Y el Señor le va a tratar a uno como quiere. Y pregunta, hermano, ¿cómo sabe usted cuál es el don que el Señor le ha dado? ¿Cómo usted sabe qué lugar ocupa en el cuerpo? ¿Cómo sirve usted al cuerpo de Cristo? La única manera que lo va a saber, mi amado hermano, es la comunión con los hermanos, sirviendo a sus hermanos en amor. ¿Cuál es nuestra motivación en la comunión? ¿Cómo utilizamos nuestros dones? Quiero que sepan algo, mis amados hermanos. Si no estamos construyendo en amor, estamos haciendo lo opuesto. Aquí no hay punto medio tampoco. O construimos o destruimos. Es uno de dos. Y el llamado a la Escritura, en la Escritura, es a construir. Se lo puedo probar. Recuerdan, hermanos, cuando vimos la iglesia en Corinto, una de las cosas que le recordé a la iglesia era que era una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Todos. La pregunta es, ¿estaban construyendo o estaban destruyendo con los dones? ¿Eran los dones un motivo de autoexaltación o eran los dones un motivo de servicio? En la iglesia en Corinto, mis amados hermanos, y había dones en la iglesia, pero había pleito, contiendas, disensiones. Algunos eran de Pablo, otros eran de Apolo. A la hora de comer, unos morían antes, se daban a los otros guindes. ¿Ok? Pero la iglesia estaba dotada, pero se estaba pensando en servir o en servirse. Sin ánimo de servir, hermanos, no puede haber unidad. Porque el servirse va ligado con el orgullo, el individualismo. ¿Qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? Hermano, no me malinterprete. La iglesia puede hacer mucho por cada uno de nosotros. Pero el punto es que yo debo querer decir mejor qué puedo hacer yo para servir a alguien. Ese es el llamado. Ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. ¿Cuál es el propósito? Miren el versículo 13 conmigo, cuando estas circunstancias se dan, como el Señor dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, se le está diciendo, hermano, que hay un trabajo que hacer, trabajo que vimos en el versículo 2, la meta la vimos en el versículo 3, unidad en el Espíritu, ¿recuerdan? Un solo cuerpo, un Espíritu, un bautismo, una fe. Esa es la meta y debe ser un trabajo constante. ¿Y la referencia de quién, hermano? Cristo Jesús. ¿Qué nos está describiendo el apóstol aquí? El crecimiento hacia la madurez. La verdadera madurez espiritual. Y no hay unidad sin madurez espiritual.
Por eso es algo que la iglesia debe hacer, dependiente de los dones y la gracia de Dios, y perseverar en confianza en Él y ser diligentes en perseverar en Él. La pregunta que debemos hacer para hacer lo que dice Efesios 4:2 es: ¿cómo puedo servir más y mejor a mis hermanos? ¿Cómo puedo servir más y mejor a la iglesia? Y no, hermanos, la meta individual, hasta que algunos lleguen a la unidad de la fe, hasta que todos y cada uno de los que se les ha concedido la gracia lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El trabajo de mis amados hermanos no solamente en crecer en unidad, sino también crecer en conocimiento. Es un trabajo en comunidad. Créanme, hermanos, a veces hace el énfasis en el tema de que la iglesia tiene que crecer en número. Y yo creo que el problema es que estamos invirtiendo las prioridades. Yo soy un fiel convencido de que en la medida que crezcamos en la unidad de la fe y en el conocimiento de Dios, vamos obligatoriamente a crecer numéricamente también. Pero no podemos reemplazar la una por la otra. No podemos decir que vamos a dejar la unidad parada y vamos a esforzarnos en ver cuánta gente metemos al edificio. La labor de crecimiento que aquí se describe es espiritual. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? El apóstol, Lucas nos lo dice en Hechos. Y el Señor añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y quien añade a las personas al cuerpo es el Señor. Lo que debemos hacer entonces es contribuir a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Saben por qué es importante lo que mencioné? Acompáñenme a 2 Tesalonicenses 3:11, hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Puede que esto no sea agradable de escuchar, pero es la realidad para que entendamos a qué nos estamos refiriendo. Dice el apóstol: porque oímos, 2 Tesalonicenses 3:11, porque oímos que algunos entre vosotros andan como. ¿Ok? No, te dice andan desordenadamente, quiere decir que andan tirando sillas y andan haciendo bulla a la iglesia. No. Mira lo que dice la coma, después la coma. Andan desordenadamente, no trabajando en nada. Y no trabajando en nada significa no sirviendo en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? A la persona que, en términos, vamos a decirlo más campechanos, la persona que está sentada en la banca, que no aporta nada más que crítica, que nada más que todo está mal hecho, nada más que todo esto es un problema. No están trabajando en nada, no están sirviendo en nada. De nuevo, recuerden, edificar versus destruir. Y hermano, siempre va a ser más fácil destruir que edificar. Realmente destruir no requiere mucho esfuerzo físico. Pero habemos algunos que nos sentimos cómodos sin hacer nada. Hermano, no piensen que hacer algo significa que el pastor lo tiene que llamar a usted y decirle: convoco usted para que haga este trabajo, o que la iglesia ponga una lista que necesitamos gente. El hacer a veces ni siquiera se nota.
Hay personas que tienen el don de exhortar a los desanimados. Nadie lo llama cuando se está llamando a la nómina por ahora, pero vamos a llamar al hermano exhortador. No se lo hace cierto. Ese trabajo es silencioso. Nadie lo agradece necesariamente, pero edifica a la iglesia. Los hermanos que están orando por su iglesia, ese trabajo nadie lo ve, pero los efectos se sienten. Pero hermanos que entraron con ganas, yo voy a orar, pero algunos lo cogieron como algo personal. Yo quiero orar por mi iglesia, no me importa que sean 17 o si son 2 o si soy yo solo, yo voy a orar. Ese trabajo, hermano, no sale en la nómina, si me entienden lo que quiero decir. Pero todos y cada uno, conforme a la medida de la fe, el Señor nos ha dado algo para servir. Para contribuir a la unidad. Para contribuir al crecimiento de la iglesia. Hermanos, construimos en unidad en el trabajo. Por eso es importante que notemos que no puede ser artificial, tiene que ser genuino. Porque el trabajo entre hermanos no se puede hacer artificial. Tenemos que lidiarnos los unos a los otros, queramos o no. No podemos saltar ese aspecto. No se puede hacer artificial. Tiene que ser genuino. Tiene que ser por las motivaciones correctas. Es en ese trabajo, hermanos, es en ese servicio mutuo, es en ese trabajo mutuo que vamos madurando hasta la estatura del varón perfecto. Y para hacer eso, hermano, hay que estar aquí. ¿Me estás escuchando, hermano? Hay que estar aquí. Y si usted está aquí es porque se siente parte del cuerpo. Y si no quiere estar aquí, tenemos que preguntarnos si usted se considera parte del cuerpo. Esa es la ilustración que hace el apóstol. Hermanos, no vamos a crecer mientras no nos veamos como lo que somos, parte del cuerpo, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, porque ningún cuerpo es perfecto, ¿cierto? Tenemos enfermedades que no vemos, tenemos síndromes que no identificamos, pero que cada cuerpo tiene que brillar para ser sano. Si me preguntan mis amados hermanos, muchas de nuestras iglesias son cuerpos sin vida. Son literalmente zombies. ¿Y saben por qué lo digo, mis amados hermanos? Porque tenemos la estructura, tenemos las actividades, tenemos los eventos, la gente sale, pero no tenemos la unidad. No la tenemos. Y no la tenemos precisamente porque no estamos utilizando lo que el Señor nos dio, sino que estamos haciéndolo por nuestra propia cuenta. El Señor nos llama, hermanos, incluye al templo, al arrepentimiento, y que podamos reconocer que lo necesitamos los unos y los otros, y que no se nos prometió que va a ser fácil, pero Él nos prometió que Él nos sostendrá. Pero no vamos a crecer, hermanos, como el Señor nos quiere ver, sino hacemos, confiando en su gracia, el uso correcto de lo que nos ha dado para servirnos en amor los unos a los otros, olvidando si alguien se da cuenta, olvidando si alguien le da la gracia, porque lo hacemos en beneficio de otros. Esos son los problemas que tenemos, mis amados hermanos. A veces nos gusta mucho, demasiado, el agradecimiento de los hombres. Pero permítame decirle algo, lo digo de todo corazón.
es bueno ser agradecido. La Biblia dice la gracia de todo y debemos reconocer a los que trabajan en medio nuestro. No estoy diciendo que no. Pues no me malinterpreten. Muchas veces hay decepción porque esperamos perfección hasta en eso. Lo que quiero que la iglesia sepa es que al final solamente una palabra importa. Una importa. Cuando el Señor venga y diga, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. Al final esa es la única palabra que a usted y a mí nos debe mover. Si me mueve la gracia de mi hermano, voy a tropezar. Porque el día que mi hermano no me dé la gracia, me siento que me faltó algo. El día que alguien no reconozca lo que hice, porque lo hice para que me vieran, me voy a sentir mal porque no me vieron. Pero cuando estoy trabajando con la mirada puesta en aquel que me llamó, al que no se le escapa nada, no importa quién lo ve y quién no lo ve, porque Él lo ve. Él lo ve, mis amados hermanos. Si vamos los unos a los otros en amor, para que crezcamos juntos. Y permítame cerrar entonces con el resultado de los dones de Cristo en la iglesia. Y se dieron cuenta, el Señor dio el ministerio fundacional, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores maestros. Ellos capacitan a los santos para servir a los santos hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, hasta que lleguemos a la madurez completa. ¿Okay? Desde ya les digo que llegará solamente cuando estemos en gloria. Pero que hay que construir desde aquí. Pero ¿qué significa eso, mis amados hermanos? ¿Y cuál es el resultado de eso en unidad? Colosenses 4:12 dice, que la palabra de despedida del apóstol Pablo: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué, hermanos? A esa meta que nos referimos de madurez. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Note que ahí no dice para que tengan aire acondicionado por dentro y por fuera. Note que ahí no dice para que tengan 4 pisos. Note que ahí no dice que para que tengan 17 ministerios. Ahí dice para que sean firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Eso es madurez espiritual. ¿Ok? Y trabajando en el servicio mutuo y en la edificación mutua, eso es posible. Noten, volvamos a nuestro texto. Efesios 4:14 nos dice el resultado de la madurez espiritual. Y note que comienza con algo negativo. Primero, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y quiero que se den cuenta, hermanos, para que vean dónde está la mente del apóstol, para que ya no sean niños. Él está hablando de madurez. Los niños son inmaduros. El creyente debe crecer a la madurez. Y el problema de la inmadurez es que es susceptible a todo vaivén de doctrina, porque no hay fundamento. Y Pablo probablemente sabía de eso, porque él estuvo en algún naufragio y él sabía lo que es un barco moviéndose. Yo no sé mucho de eso, hermano. Yo estoy seguro que no me gustaría. Yo el agua no me llevo muy bien en ese sentido, hermano. Yo no navegué. Pero eso es precisamente la primera evidencia de madurez espiritual: inestabilidad.
cualquier doctrina nueva que sale por ahí, cualquier moda nueva entre la iglesia, agarra a los hermanos inmaduros y voy por aquí, voy por allá, voy por acá. Pero el hermano que está creciendo en amor, está firme, está firme. En nuestra iglesia hoy estamos viendo hermanas cayendo en el engaño del feminismo, hombres cayendo en el engaño del abstencionismo y el abdicar. Todos son vaivenes de doctrina, todos son vaivenes nuevos y no hay estabilidad en el fundamento y en el arraigo en la fe. Pero hermano, ¿dónde se cultiva eso? Sirviéndonos los unos a los otros en amor. Mis amados hermanos, yo quisiera que la iglesia pudiera ver el valor de la iglesia local, que la iglesia pueda ver el privilegio que hay de estar sentados los que estamos sentados aquí. Solamente los domingos, sino el lunes a viernes. La iglesia, en apoyo mutuo, somos puertos seguros. Lo contrario es lo que dice Efesios 4:15, ¿cierto? De nuevo, nuestro texto lema. Sino que, siguiendo la verdad en amor, ¿cuál es el resultado entonces, hermano? ¿Ven que no es una utopía? Pablo no está diciendo, siguiendo la verdad en amor, puede que de alguna razón, en algún momento puede que crezcan. No. Siguiendo la verdad en amor, tenemos que crecer. No hay otra. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Hermanos, dos cosas que quiero decir aquí antes de cerrar. ¿Qué significa siguiendo la verdad en amor? Lo primero que tenemos que entender es que la unidad no se negocia por la verdad. ¿Okay? Y algunos dicen, bueno, yo sé que eso no es cierto, pero yo quiero unidad a pesar de. ¿Ok? Hay que seguir la verdad. La unidad es en la verdad. Y permítanme decirles, mis amados hermanos, la verdad es Cristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:17, el Señor ora, santifícalos en tu verdad. Y el Señor no termina ahí. Él dice, ¿cuál es la verdad? Tu palabra es verdad. De modo, hermanos, si queremos crecimiento real y genuino, que sea en la verdad. Y no, hermanos, tampoco, siempre es increíble, hermanos. No solamente importa si seguimos la verdad, sino cómo seguimos la verdad. Eso es lo muy importante, hermanos. Siguiendo la verdad en amor. Si no hay amor, hermano, nada de lo que hemos hablado sirve. Nada de lo que he dicho hasta aquí sirve si no hay amor. Si mis motivaciones son cualquier otra, no sirven. Fue Agustín Hipona quien dijo en una ocasión, ama y haz lo que quieras. Si mantienes tu paz, hazlo a través del amor. Si gritas, grita a través del amor. Si corriges, corrige a través del amor. Si perdonas, perdona con amor. Si la raíz del amor está en ti, de esta raíz no puede surgir nada, sino solo lo que es bueno. La intención aquí es que podamos observar, hermanos, que es el amor lo que debe motivar el servicio a los hermanos. Si no es el amor lo que motiva el servicio a los hermanos, no estamos haciendo absolutamente nada.
Estamos jugando a la iglesia como dicen. Yo vengo a la iglesia, yo tengo el comité este, tengo el comité este, tengo el comité este, yo hago esto, yo hago lo otro. Si no es el amor, hermano, sino por el deseo genuino de beneficiar a otro por encima de mí, no hemos entendido el Evangelio, así como lo debo poner. No hemos comprendido el Evangelio. Por eso dice el versículo 16, y con esto cierro, siguiendo la verdad en amor, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas. No, está viendo la profundidad de la unidad que estamos hablando aquí. ¿Todavía creemos en una utopía? ¿Todavía creemos en una utopía? Yo hubiera sido una gloriosa realidad, una gloriosa meta para nosotros. Unido entre sí todas las coyunturas que hacen ¿qué cosa, hermano? Se ayudan mutuamente según la actividad propia del pastor, del hermano Ricardo, del hermano Tyron, del hermano Alberto, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sirvámonos, hermanos, los unos a los otros en amor. Apoyémonos en la obra del Espíritu en medio nuestro. Amémonos los unos a los otros. Tengámonos paciencia, soportémonos los unos a los otros y veremos cómo el templo de Colón va seguramente a crecer en unidad. Y en la medida que crezcamos en unidad, veremos también los números crecer, porque el crecimiento es orgánico, no artificial. Tenemos abundantes recursos de bendición en Cristo Jesús. Y es de oración, hermano, que caminemos juntos en la unidad de la fe. Pero también quiero dirigirme, si hay alguien aquí que aún es esclavo del pecado, está muerto en sus delitos y pecados, quiero decirle, Cristo vino a llevar cautiva la cautividad. Cristo se humilló hasta la muerte de cruz, para que usted y yo tengamos vida eterna. No solamente tengamos vida eterna, sino que seamos su esposa. No solamente que seamos esposas, sino que seamos parte de su cuerpo para la gloria de Dios. No te pierdas al privilegio. Ven a Cristo en arrepentimiento. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y aquellos que ya hemos creído en Él, confiemos en Él, dependamos en Él. No solamente de un dicho de que yo creo en Él, sino que creamos lo suficiente como para obedecerlo en lo que nos dice que hagamos, entendiendo que Él sabe mejor que usted y que yo qué es lo que necesitamos, porque Él es la cabeza. El dedo no le dice a la mano qué es lo que necesita. La cabeza le dice a la mano qué es lo que necesita. La cabeza es la que mueve el cuerpo. La cabeza es la que divide el cuerpo. Tenemos una cabeza. Y por eso yo doy gracias a Dios, que si fuera yo no hubiéramos entregado cerrado. Pero tenemos a Cristo como capitán. Y si Cristo es nuestro capitán, estamos cerrados. La victoria está asegurada. Se lo bendiga también, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por